siguiente programa es para todos. Hola, bienvenidos a La Tarea, como siempre compartiendo con todos ustedes las actividades que surgen al interior de las instituciones educativas del municipio. Esta vez, desde el Marco Fidel Suárez, les mostraremos cómo se vivió el Día del Idioma. El proyecto PILE, como sus siglas lo indican, es un proyecto institucional de lectura y escritura. Este proyecto surge como propuesta en la Mesa Municipal del Lenguaje, con el fin de que en todas las instituciones podamos ejecutarlo y desarrollar las competencias de lectura y escritura a nuestros estudiantes. Bueno, principalmente lo que pretendemos es que los estudiantes se enamoren de la lectura, que no lo sientan como algo obligatorio. Y sobre todo tenemos una tarea grande de transversalizar la comprensión lectora y que no entendamos que solo leer y escribir le corresponde al área de lengua castellana. Entonces dentro de la institución nos hemos dado a esa tarea de que todos los docentes participemos en la construcción de estas habilidades. Con decirte que si un estudiante no está en la capacidad de leer primeramente su contexto, difícilmente va a leer lo que le trae la sociedad o lo que hay fuera de ella. Leer no solamente es leer un libro, tú puedes leer imágenes, puedes leer gestos, entonces he ahí la importancia de que el estudiante aprenda a leer desde su contexto. En la primaria realizamos diferentes actividades y de acuerdo a su nivel de escolaridad. Hicimos en las primeras horas de clase construcción de actividades literarias. Los niños de preescolar elaboraron murales con personajes de la literatura clásica, entre ellos, por ejemplo, Caperucita, Pinocho, Los Tres Cerditos, de manera que ellos pudieran plasmar ahí lo que van conociendo de los libros o de los cuentos que leen. En los grados primeros, segundos y terceros elaboramos unos frisos con cuentos, adivinanzas, refranes, poemas, todo lo que ellos quisieran plasmar ahí, quisieran parte pues de ese idioma español. Y en los grados cuartos y quintos elaboraron unos caligramas. En sí era escribir poemas o frases, pero a medida que los escribían, ir haciendo una figura que representara eso que estaban plasmando ahí por medio de la escritura. Bueno, la participación tanto de los estudiantes como de los docentes de la institución fue excelente. Se recibió muy bien la propuesta y por ende se obtuvieron muy buenos resultados en la elaboración de este material. Entre las actividades de complemento tuvimos el acto cultural que abordaba ciertas temáticas del Día del Idioma, entre ellos una lectura dramatizada que hace parte de las estrategias del proyecto. Y al interior de los grupos se hizo un bazar literario, donde ellos de manera muy lúdica leían y compartían un dulce. ¿Qué se llevan? Creo que se llevan un poquito más de creatividad, porque las actividades implicó que los niños pusieran en sí esa imaginación, esa creatividad para armar las actividades que debían llevar a cabo. Bueno, en secundaria dentro de la actividad lúdica tienen preparado realizar un tendedero de biografías de autores de la literatura colombiana, española, todos aquellos que nos han aportado a la literatura.
y algunas construcciones de cuentos. Van a ser entonces tendidos, como su nombre lo indica, en un tendedero para que puedan ser expuestos y visualizados por los demás. En secundaria, los autores fueron escogidos o fueron orientados por las diferentes docentes del área de lengua castellana a partir de lo que ya han trabajado también dentro de su área como tal. Se tiene muy en cuenta Miguel de Cervantes Saavedra, que por ende se celebra el 23 de abril. Para hacer un homenaje a este escritor, pues es considerado la máxima figura pues de la literatura española. Nos aportó demasiado la literatura, ¿cierto? Pero estamos tratando de retomar también autores colombianos, Gabriel García Márquez, por ejemplo. Entonces, no es solo quedarnos con el homenaje a Miguel de Cervantes, sino evocar a otros autores que nos permitan hacer ese reconocimiento, no solo de literatura clásica, sino de otro tipo de literatura. Dentro de la Mesa Municipal del Lenguaje fue una tarea ardua elegir estas actividades pedagógicas para ser implementadas, partiendo también de las experiencias pedagógicas de nuestros compañeros que hacíamos pues como medio de socialización para ir adquiriendo ciertas actividades. Sin embargo, para el día de hoy lo que se hizo fue tratar de mirar desde los intereses de los estudiantes y su nivel de escolaridad. Por eso entonces a los más pequeños solo se les dio el tema del mural, de reconocimiento de personajes de cuentos clásicos, pero colorear, recortar, ¿cierto? Todo a su capacidad pues del grado al que cursan. ¿Por qué en secundaria el tendedero? Porque el hacer una biografía, el narrar o escribir un cuento requiere o tiene un cierto grado de complejidad que requiere pues que sea abordada en estos grados. No diciendo que los pequeños no lo pueden hacer, pero sí se ve un resultado diferente en secundaria, por ejemplo. En primaria con los frisos, a ellos les disfruta, tienen un gran disfrute por las adivinanzas, los trabalenguas, los cuentos cortos, entonces se acogían como más a estas edades. En las diferentes instituciones se celebra igualmente el Día del Idioma. Cada institución retoma las actividades que considere pertinentes para su celebración, teniendo en cuenta su contexto, teniendo en cuenta el interés mismo de los estudiantes. En algunas instituciones no se celebra solo un día, sino que es durante toda la semana, entonces realizan diferentes actividades durante toda la semana. En este caso, en la institución se ha logrado fundamentar un solo día. Bueno, como conclusión de la actividad del día de hoy, podemos retomar la importancia de implementar en el aula diferentes actividades que motiven a nuestros estudiantes a leer de forma diferente. Como lo mencionaba anteriormente, que se muestren inquietos por leer, que no sea una lectura obligada, que al acercarse a leer lo que hicieron los compañeros, nadie los está obligando, ¿cierto? Están buscando las lecturas que cada uno le llama la atención y de ahí se van retomando aspectos importantes. Y esto hace que los estudiantes exijan de cierta manera dentro del aula lecturas realizadas de diferentes formas.
El aprendizaje por medio de procesos creativos hace más factible la relación de los estudiantes con los autores de la literatura clásica. Esta vez para secundaria, un tendedero fue la excusa para acercarlos a la lectura. Estamos en esta feria institucional celebrando el Día de los Idiomas. Como ustedes saben, pues se hacía el 23 de abril, pero nosotros lo aplazamos un poquito para terminar de estructurar unas cosas muy chéveres que se querían hacer, con el apoyo de todos los profes de la primaria y del bachillerato, muy especialmente la profe Alexandra Flores, que estuvo liderando mucho ese equipo y que está en representación de la institución en la mesa municipal del área de lenguaje. Desde la mesa municipal pues se ha dado impulso a una serie de iniciativas para fortalecer la lectura, la escritura, el aprendizaje pues, del área de lengua castellana en las instituciones. Y pues una de esas iniciativas es este proyecto PILE que se está haciendo lanzamiento hoy. Bueno, nosotros sabemos que en todas las áreas del conocimiento un presupuesto esencial es que los estudiantes tengan muy buena comprensión de lectura y muy buena capacidad de hacer un análisis crítico de todo lo que leen, desde matemáticas, pasando por ciencias sociales, en todas las áreas del conocimiento es esencial la lectura. Sobre todo si la institución educativa tiene claro que los procesos educativos se dan esencialmente basados en el estudiante, no como tradicionalmente se concebían los procesos educativos que eran basados en el docente. El docente se paraba frente al aula de clase y trataba de exponer de manera verbal todos los contenidos y el estudiante muchas veces era pasivo, escribía literalmente en su cuaderno y luego pues como que memorizaba y respondía en un examen. Ahorita la idea es que los estudiantes tengan interés por el conocimiento, que se acerquen al conocimiento desde la investigación, desde la lectura, desde la consulta, y para eso se requiere que ellos tengan muchas herramientas para poder hacer lectura y escritura pues, a más profundidad. En todas las facetas pues, de la vida eso es súper importante. Y en la experiencia cotidiana uno lo ve, en las organizaciones las personas que con frecuencia son más competentes son aquellas que tienen la mayor capacidad para comunicarse de manera clara y precisa con otros a través del lenguaje verbal, pero sobre todo a través del lenguaje escrito que es tan esencial en las organizaciones. Sí, tiene que ser de esa manera si queremos hacer un proceso educativo diferente. Yo recuerdo, y ustedes seguramente también recordarán, que en el colegio siempre nos invitaban mucho a leer, pero que nosotros nunca lo hacíamos. Siempre íbamos a buscar el resumen por allá en un libro o a copiarle al compañerito. Cuando el tema de leer, escribir, se hace o se promueve de manera tradicional, se genera muy poca motivación. Los estudiantes entonces necesitan muchas actividades lúdicas, visuales, vivenciales, testimoniales para poderse interesar por esto de la literatura. Y entonces necesariamente las instituciones tienen que buscar maneras más creativas de acercar a los estudiantes y hacer que tomen amor por los libros. Ese es el gran desafío, ¿cómo hacerlo? No es insistiéndoles cada vez en el aula de clase hay que leer, sino cómo motivarlos para que en verdad lo hagan, y estas actividades son una de esas fuentes de motivación. Muy bonita la actividad, muy bonita la exposición, la participación fue muy activa de todos los docentes y de todos los estudiantes.
son experiencias pues, que hay que replicar. Por ejemplo, en la tarde me pareció muy interesante que se hizo una actividad donde los estudiantes del bachillerato hacían un juego, como quien está jugando un bingo, pero era con un texto en inglés y ellos ganaba el que primero llenara los espacios con la palabra que faltaba. Fue una actividad muy didáctica y a la vez muy interesante porque el profesor decía, estamos celebrando el Día del Idioma, pero el único idioma no es el español, es el Día de los Idiomas, es festejar el hecho de que tenemos una diversidad de formas de comunicación en el mundo. Incluso en Colombia tenemos una cantidad de idiomas que son utilizados todavía por muchas comunidades y por muchos grupos étnicos, entonces necesariamente pues hay que rescatar todo eso. Y el inglés, por supuesto, también es un idioma muy universal, muy necesario hoy día para los estudiantes que se están formando y los profesionales. Entonces todo eso se vivió aquí hoy en esta celebración. Sí, vea, nosotros hoy día tenemos una realidad muy interesante y es que las personas hoy leen más que antes, porque el tema de las redes sociales lo que nos está obligando desde muy pequeños es a estar permanentemente escribiendo, interactuando con otros en contextos reales y el acceso permanente, la exposición tan frecuente que tenemos a las redes sociales nos obliga a estar leyendo acá, estar leyendo allí. Hoy la gente lee mucho, contrario a lo que se piensa. Los jóvenes hoy leen mucho a través de las redes sociales, tienen acceso a demasiada información. El tema es que esas informaciones con frecuencia son muy fragmentadas, ¿sí? Muy breves y de pronto no tienen tanta rigurosidad literaria, no tienen tanta calidad como lo que se encuentra en las obras clásicas literarias. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos una juventud y personas adultas también que leemos mucho, pero fragmentos muy cortos. Entonces hoy nos entregan, por ejemplo, un libro como El Quijote, como Los Miserables o como La Guerra de los Mil Días, y es un libro así de gordo y nos asustamos mucho, porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo se va a leer uno eso? Es imposible, porque nos acostumbramos a leer paginitas, a leer frasecitas que salen en Facebook, que también son importantes, por supuesto, porque también son formas de acceder a la cultura, pero necesariamente hay que interesar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, por la literatura en sentido más formal, por leer textos clásicos, por leer libros completos, pero desde una óptica muy diferente. Por ejemplo, en el proyecto Pili hay una estrategia que a mí me parece muy interesante que se llama lecturas gratuitas. Entonces, cuando el profesor te dice, vamos a leernos este libro, pues el estudiante en principio dice, pues qué chévere, me va a leer el libro, pero cuando ya luego te dice, bueno, entonces tienes que presentar el informe, resaltar cuáles son los personajes, cuál es el clima de la historia, el momento histórico, entonces ya el estudiante dice, uy, no, ya me van a poner a hacer un trabajo extra. Entonces en la vida cotidiana, cuando yo, por ejemplo, soy buen lector, yo leo lo que me gusta, y no tengo que entregar informes de lo que leo a nadie. Entonces ese tema de lectura gratuita me parece muy interesante porque es decirle al estudiante, vamos a leer, pero tú no tienes luego que entregar una cantidad de cosas. Vas a leer gratis, es decir, no tienes luego que hacer más trabajo de allí. ¿Qué es de lo que se trata? Que los estudiantes no se acostumbren a leer por una nota, que no se acostumbren a estudiar por una nota. Los estudiantes que se acostumbran a estudiar no por una nota, sino por aprender, van a ser personas profesionales que van a trabajar no por un salario, sino porque es una realización espiritual y porque es una vocación. El dinero viene por añadidura, así como en el ambiente académico las notas buenas vienen por añadidura, pero no son esenciales para el proceso de aprendizaje. La conmemoración de este día acerca a los jóvenes a las manifestaciones del lenguaje, pues no solo aprenden a leer los libros, sino también las imágenes y su entorno. En una mañana muy soleada, se encontraba el abuelo leyéndole un cuento a todos sus nietos. Érase una vez
una niña que se llama Caperucita Amarilla. Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: escucha, Caperucita Verde. Ah, sí, Roja. Ve a casa de la criadora, allá les de puré de papas. Bien, la niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. Leer por placer, o sea, la lectura es un placer. Quien toma amor por la lectura descubre que es algo muy interesante, que es vocacional, que es una muy buena manera de usar el tiempo libre, que es una muy buena manera de acceder al conocimiento y a la cultura de la humanidad. Y entonces necesariamente tiene que ser eso, un deleite, no puede ser una actividad aburrida, tiene que ser una actividad divertida, tiene que ser una actividad que nos permita estar con otros, interactuar con otros, compartir conocimiento con otros. Entonces actividades, por ejemplo, de promoción de lectura como las que vinculan lo lúdico. Entonces, listo, vamos a leer este libro, pero en vez de presentar un informe escrito, entonces vamos a hacer una obra de teatro donde nos vamos a divertir y vamos a compartir con otros. Son otras maneras de aproximarse a la lectura y este proyecto PILE, que vuelvo y les digo, fue diseñado inicialmente desde la mesa de lenguaje del municipio y ahorita pues en la institución lo hemos adaptado a nuestro contexto y estamos desde esta semana entonces comenzando ya a implementar de manera concreta. Yo sé que nos va a ayudar mucho a promover lectura y escritura en la institución. Investigamos algunos autores universales que fueron importantes en su época y en la época actual. Mi autora en sí es Ana Frank, nacida en 1929. Fue una escritora judía en la Segunda Guerra Mundial. Ella fallece en 1945 de 15 años de edad por una enfermedad llamada tifus. Esta escritora dejó un gran libro muy importante llamado El libro de Ana Frank. Este relata la vida de ella, el cual es mundialmente famoso. Porque, como lo dije principalmente, fueron autores que en su época fueron muy importantes, al igual que en esta. Y estas actividades en el colegio ayudan a dinamizar el contexto. También son muy importantes porque aprendemos de cada uno de estos autores y nos profundizan para empezar a crear nuevos conocimientos y también para practicar más la lectura. Rafael Pombo escribió fábulas muy exquisitas, como el renglón cuajo y la pobre viejecita. Marcos Fidel Fares fue político y escritor, sueños de Luciano Pulgar, relato y un gran señor. Vamos a hacer una exposición de lo que investigamos de cada uno de estos escritores. La idea fue hacer un tendedero, como hicimos prendas, porque en sí es un tendedero y ahí enganchamos los libros para que las personas se arrimen y puedan conocer un poco de estos autores. Hoy la programación es Iniciando con Emanuel. Vamos a iniciar hoy con un grande de la literatura, Gabriel García Márquez. Yo investigué sobre el autor Daniel Defoe. Ese fue uno de los importantes principales de la creatividad de la novela Robinson Crusoe y nos llevan a desarrollar nuevos pensamientos y creatividad. A mí me tocó investigar sobre Gabriel García Márquez, que ese fue un escritor muy importante para nuestro país y para el mundo, ya que él tuvo unas novelas muy
muy trascendentales, que una de estas fue como 100 años de soledad, que lo llevaron a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1982, y pues pese a que ya él tenía siempre su edad, falleció en 2017, el 17 de agosto de 2017. Bueno, en ese día estamos celebrando el Día del Idioma, aunque ya ese día pasó, pero pues acá en el colegio lo estamos celebrando y estamos realizando un tendedero con los autores universales más importantes, y así conocemos más sobre su historia, sus libros, su vida. Contamos con muchos otros escritores importantes, nuestro idioma es infinito, disfrutémoslo bastante. Leer un buen libro ayuda a madurar el pensamiento, conocer de otras culturas, disfrutar de los momentos. Las actividades que estamos realizando hoy en la institución educativa Marco Fidel Suárez son actividades que giran en torno a la lectura y a la escritura, porque entendemos que estas son dos habilidades súper importantes para que los chicos puedan ser el día de mañana grandes profesionales, pero también grandes personas, antes que nada, conocedores de la cultura general. Y bueno, la idea es que por medio del hacer, del compartir, ellos experimenten experiencias que los lleven a la escritura, a la lectura de grandes autores. Ve a casa de la criadora, allá les de puré de papas. Bien, la niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. Por ejemplo, aquí en el grado sexto B estamos trabajando autores de talla universal, también autores de carácter latinoamericano y a autores también colombianos. Entonces, a nivel universal tenemos, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, que es un maestro del cuento corto, de terror, de suspenso. A nivel latinoamericano estamos trabajando un poquito a Gabriel García Márquez con el cuento El ahogado más hermoso del mundo, que es un cuento costumbrista que les muestra a ellos cómo es la vida en las costas, cómo siente la gente cuando suceden, por ejemplo, los funerales. Y a nivel de Colombia estamos trabajando un poquito con Rafael Pombo y un cuento que es muy conocido por todos, que es Rindos en Renacuajo. Entonces son cuentos de diferentes, digamos, complejidades, pero que siempre ellos están en la capacidad de entender. Claro, entonces no es solamente el ejercicio de leer, aunque leer es muy importante, también es el ejercicio de escribir, de expresarse, de comunicarse lo que sienten, lo que piensan, lo que ellos viven todos los días a través de un papel, la oportunidad de mostrarle al mundo que ellos pueden ser para el mañana grandes escritores que expongan las experiencias de su territorio, de sus vidas mismas. Muchas veces lo que diagnosticamos los profesores es que los chicos tienen es falta de interés, algo que realmente los convoque a hacer las cosas. Entonces el profesor parado al frente, hablando, escribiendo en el tablero no resulta ser lo más llamativo. En cambio, cuando los convocamos por medio de actividades institucionales en las que todos, sin importar el grado, van a estar involucrados, y con actividades que van de diferentes formas, como por ejemplo actos culturales, el venir acá a escribir, ellos pueden con mayor libertad poder hacer y demostrar que es todo eso que son capaces. Lo que pasa es que cuando hablamos de lectura, la lectura puede ser de una novela a modo recreativo, que es súper bueno, y yo les hablo sobre lo bueno que es poder sentarse un rato y en lugar de ver televisión, preferiblemente tomar un texto, hablar con los personajes, vivir como ellos viven, sentir las experiencias que ellos van teniendo. Y es importante porque también cuando leemos nos permitimos conocer otras culturas, otras formas de pensar e invertir el tiempo de una manera diferente. Finaliza la tarea de esta semana. Nos volvemos a ver dentro de 8 días con una nueva actividad. ¡Chao!
Maupan, la televisión de los andinos.